A la fase agresiva de las invasiones normandas sucedió un periodo de asentamiento e integración. En conjunto fueron 7 los núcleos políticos formados por los normandos en Occidente durante el siglo IX, 2 en la desembocadura de los ríos Weser y Rin, 3 en Inglaterra, York, East Anglia y los 5 condados, y 2 en Francia, Nantes y Rouen. Todos tuvieron una efímera vida, excepto el último, que bajo el nombre de Ducado de Normandía fue concedido como feudo por el rey Carlos el Simple al danés Rolf o Rollón en el año 911. El deseo de residir en el nuevo país a donde habían llegado incitó a los normandos a aceptar en el año 911 el ofrecimiento de Carlos el Simple, rey de Francia, para establecerse en su reino. Las condiciones eran que defendiesen su nueva residencia contra otros vikingos, que se convirtieran al cristianismo y se mantuvieran en paz con las demás comarcas francesas. El ducado de Normandía se convirtió en un poderoso estado con fuerte implantación feudal, cuyo suelo fue labrado de forma ejemplar y donde la ley y el orden fueron respetados. Los corpulentos y rubios normandos fueron los súbditos más vigorosos de la corona francesa. A la larga acabaron por mezclarse con los autóctonos y convertirse todos al cristianismo. En cuanto a las islas británicas, sufrieron a los vikingos aún más que el continente. El litoral del reino franco fue atacado sobre todo por los daneses. Los celtas y los anglosajones hubieron de soportar los asaltos de daneses y noruegos a la vez. Los noruegos pasaron a las islas Shetland, Orkney y Hébridas, y allí se quedaron. Desde aquellos nidos de piratas, los noruegos emprendieron expediciones a Irlanda y Escocia, mientras que los daneses devastaron en especial Inglaterra e Irlanda. La segunda mitad del siglo IX fue una época de terror para los anglosajones. El libertador fue Alfredo el Grande, rey de Wessex, del 871 al 899, cuyo reino se extendía por el extremo sur de Inglaterra. La construcción de una sólida red de fortalezas y de una flota de combate impidieron el progreso de la invasión. Alfredo el Grande murió hacia el año 900. Su hijo y su nieto continuaron su obra y acabaron por someter a una serie de pequeños reinos que formaron con Wessex un estado importante cuya capital fue Londres. Pero en la persona de su bisnieto Etelredo II, llamado el Indeciso, Alfredo el Grande tuvo un sucesor indigno. Hacia el año 1000, una segunda ola de grandes migraciones llevó a los ejércitos daneses a las costas de Inglaterra. Sven Svekaj se coronó rey de Inglaterra. Su hijo Canuto el Grande, que subió al trono en 1016, sometió toda Inglaterra. Gobernó con energía este reino y el de Dinamarca. Conquistó después de Noruega y parte del país de los Vendas, de modo que su reino fue el mayor de cuantos hayan gobernado los reyes escandinavos. El reinado de Canuto representó un periodo de paz y prosperidad para su pueblo, pero fue por desgracia de corta duración. Murió en el 1035, apenas a los 40 años de edad. Sus hijos no supieron continuar su obra. En 1042 se desmembró el reino anglo-escandinavo y Eduardo el Confesor, hijo de Etelredo, subía al trono de Inglaterra. Después de un reinado sin vigor, Eduardo murió en 1066. Por su piedad la Iglesia Católica le confirió el título de confesor. Los ingleses eligieron para sucederle a su cuñado Haroldo, vigoroso anglosajón que desde años atrás gobernaba de hecho en Inglaterra. Sin embargo, un gran peligro se estaba gestando al otro lado del canal, que acabaría por destronar a Haroldo y también con su vida. Gobernaba entonces en Normandía el duque Guillermo, descendiente de Rollón e hijo de Roberto el Diablo, sospechoso de haber envenenado a su hermano mayor para apoderarse del ducado. Su madre era hija de un curtidor normando. Aunque bastardo, el joven Guillermo habíase adueñado del poder cuando a su padre lo sorprendió la muerte al regresar de una peregrinación a Terra Santa. Las luchas que sostuvo desde entonces contra sus rebeldes súbditos lo adiestraron pronto en el arte militar, pero adquirió mayor experiencia en las luchas por su independencia contra el rey francés y sus vasallos. Cuando Guillermo se proclamó heredero del trono de Inglaterra,
Haroldo replicó que los anglosajones eran un pueblo libre que elegían rey por sí mismos. Guillermo llamó entonces a sus belicosos súbditos y les prometió el reparto de los castillos y las ricas tierras de Inglaterra. El Papa Alejandro II reconoció la legitimidad de las pretensiones del duque de Normandía. Seguido de sus caballeros revestidos de armadura y sus hábiles arqueros, Guillermo se puso en marcha contra Haroldo y los suyos, atrincherados en una altura cercana al pueblo litoral de Hastings. Los anglosajones rechazaron a los asaltantes en varios encuentros. Su táctica se limitaba a defenderse. En realidad carecían de experiencia para lanzarse a una ofensiva en regla. Pero las victorias no suelen obtenerse solo defendiéndose, y así tras una lucha terrible y encarnizada consiguieron el triunfo los normandos, cuya potencia estribaba en su vigor ofensivo y tener de la guerra un conocimiento más profundo que Haroldo y sus valientes tropas. Entre los innumerables muertos anglosajones que yacían en el campo de batalla figuraban el rey Haroldo y sus dos hermanos. Poco después de su victoria, Guillermo el Conquistador se coronó rey de Inglaterra en Londres. Ahora debía cumplir las promesas hechas a los caballeros ávidos de botín que lo habían seguido. Resolvió el asunto declarando traidores y felones a cuantos ingleses lucharon contra él y confiscó sus bienes. Además de las tierras que el rey conservó, concedió el resto en feudo a sus fieles normandos. De este modo se introdujo el sistema feudal en Inglaterra. Con el fin de controlar el reino, Guillermo dio tierras a los suyos y construyó fortalezas y castillos por todo el país. Los campesinos y pequeños propietarios anglosajones e incluso los descendientes de los daneses que ocupaban el nordeste de Inglaterra fueron convertidos en siervos de los grandes propietarios. Las culturas escandinava y anglosajona dejaron paso a las costumbres y usanzas que los normandos habían aprendido en la costa norte de Francia. La administración popular al uso entre los pueblos nórdicos desapareció ante las instituciones feudales, servidumbre de la gleba, milicia basada en el vasallaje, omnipotencia de los señores en sus respectivos territorios. El odio contra los conquistadores normandos quedó de manifiesto en los relatos populares sobre Robin Hood, que vivía en los bosques al margen de la ley y daba a los pobres cuanto robaba a los señores ricos. Siglo y medio perduró el odio existente entre anglosajones y normandos. Entretanto se fue formando un idioma mixto que naturalmente contribuyó a restañar el resentimiento, hasta que ambos pueblos se fundieron en uno solo, el inglés. Guillermo el Conquistador tuvo por sucesores a sus hijos. Con ellos extendió la rama masculina de esta dinastía. Siguió luego una serie de incesantes luchas por el trono entre los descendientes de la rama femenina de Guillermo el Conquistador. Los nobles normandos aprovecharon la turbia situación del país y la anarquía reinante para ejercer su odiosa tiranía. En 1154, con el ascenso al trono de Inglaterra de Enrique II, bisnieto de Guillermo el Conquistador por línea materna y miembro por su parte de la familia Plantagenet, así llamada por la retama Genet de su escudo, terminarían las luchas dinásticas. Los normandos en Italia meridional y Sicilia. En 1016, Salerno, sitiada por los sarracenos, fue socorrida de modo inesperado por algunos caballeros normandos que regresaban de una peregrinación a Tierra Santa. Estos peregrinos, ávidos de aventuras, aprovecharon la ocasión de medirse con los enemigos de Cristo. Se portaron con tal heroísmo que, aunque no eran más de 40, infundieron terror a los sarracenos y salvaron la ciudad. Llegados a Normandía contaron sus aventuras, incitando a otros descendientes de los vikingos a dirigirse al sur de Italia. Cada año se ponían en marcha nuevos grupos de aventureros normandos hacia el Mediterráneo, primero ofreciendo su ayuda y alistándose como mercenarios, y luego, al ser tan numerosos, se convirtieron en conquistadores por su propia cuenta y fundaron sus propias colonias. Dirigidos por Roberto Guiscardo y otros jefes normandos, emprendedores, estos adquirieron pronto forma estatal. Roberto fue el más célebre de 10 hermanos que fueron a correr aventuras en Sicilia. Guiscardo significa el astuto, y Roberto merecía tanto este sobrenombre como el de degollador. Con astucia y arrojo se fue apoderando en el sur de Italia de los principados, lombardos y posesiones bizantinas, hasta formar un reino que comprendía la mayor parte de Calabria y Apulia. Uno de sus compatriotas, Ricardo, de carácter
similar conquistó Capua y la región vecina. Estos hombres intrépidos no se contentaron con sus conquistas italianas. Desde ellas incursionaban sin parar las posesiones del Imperio bizantino en el mar Jónico y en el Egeo. Pronto desempeñarían un notable papel histórico. Hacia el año 1070, todo el sur de Italia era ya posesión normanda. Desde tiempo atrás los conquistadores dirigían codiciosas miradas a la otra orilla del estrecho de Messina. Expresado en el pintoresco lenguaje de la época, los normandos querían reconquistar para el reino del verdadero Dios las tierras en poder de los infieles. La conquista de Sicilia comenzó en 1060, cuando Roberto Guiscardo envió allí a su hermano Roger. En 1072, Palermo, la mayor ciudad de Sicilia, cayó en manos de los normandos. Por segunda vez, Europa arrebataba a los emistas la perla del Mediterráneo. Muerto Roberto Guiscardo en 1085, Roger fue el más importante monarca de Italia y su poderío se extendía a diversas zonas de la península. El antiguo aventurero gobernó con energía y mostró una tolerancia insólita en aquella época hacia sus súbditos de distinta raza o religión. Concedió la libertad de culto a los griegos, árabes y a los judíos asentados en el país, aunque prohibió a los normandos contraer matrimonio con tal gente. En el siglo XI y XII, Sicilia fue de hecho el único país donde imperaba la libertad de conciencia. Fruto de esta liberal política de Roger, se desarrolló una civilización de carácter cosmopolita. Tanto desde el punto de vista histórico como geográfico, Sicilia era el lugar idóneo para el contacto de las civilizaciones griega, romana y árabe. Aquí se mezclaban por igual los estilos arquitectónicos bizantino, árabe, romano y normando. El hijo y sucesor de Roger I, el poderoso y capacitado Roger II, mediante las armas y una política hábil, supo reunir en un solo reino todas las posesiones normandas de Sicilia y del sur de Italia. En 1130 fue consagrado rey en la catedral de Palermo por un legado pontificio. La intervención de Roger II en los territorios normandos peninsulares salvó a estas regiones de un caos irremediable. Los emperadores de Bizancio y de Germania adoptaron una actitud hostil hacia una casa real de tan reciente creación. Con ambos emperadores se solidarizaron las grandes ciudades marítimas italianas, Venecia, Génova y Pisa, cuyo comercio sufría mucho a causa de las depredaciones de la flota normanda. Roger se atrajo más enemigos al adherirse a uno de los pretendientes a la tiara pontificia. Por fortuna para Roger, a quien llamaban el tirano de Sicilia, sus muchos enemigos no llegaron a reunir contra él todas sus tropas. En parte debía esta suerte a su habilidad diplomática. El emperador germánico llevó a cabo un verdadero paseo militar por toda la Italia meridional, y el reino normando parecía abocada a una ruina definitiva. Pero las tropas alemanas no pudieron soportar los calores del verano. Roger sobornó a algunos príncipes germánicos y el emperador se vio obligado a interrumpir su marcha y a emprender la retirada. Al llegar a la Italia del norte, supo que todas sus conquistas se habían quedado reducidas a la nada, apenas consumó su partida. Roger, limitado hasta entonces a la diplomacia, juzgó llegado el momento de recurrir a las armas. Tomó una a una las fortalezas y reconquistó así todo su reino. El normando pudo entonces seguir extendiendo sus posesiones, arrebató a los bizantinos la isla de Corfú y llegó a amenazar a Constantinopla, cuyo Basileus se alió con la República Veneciana, a la que otorgó ominosos privilegios comerciales a cambio de la vigilancia de sus mares por las naves de guerra venecianas en el año 1148. En su obra de pacificación, Roger II demostró ser no solo el hombre fuerte que Italia tanto necesitaba, sino también un soberano prudente. En cuanto al legislador y administrador, Roger continuó la política hábil y tolerante de su padre, aunque sus leyes revelan su origen normando. Siglos después su reino sería citado como modelo de gobierno. Roger II murió en 1154. Solo le sobrevivió el menos capacitado de sus 5 hijos, Guillermo el Malo. Su hijo y sucesor, Guillermo II, cumplió mejor que su padre su misión regia, sin alcanzar la recia personalidad de los primeros reyes normandos. El influjo enervante del clima meridional sobre los vikingos se observa también en él. En oposición a su padre, los historiadores elogian a Guillermo II por su prudencia y piedad con el apelativo de El Bueno. A su muerte en 1189 no dejó heredero directo y le siguió un periodo de lucha por el poder.
El odio entre cristianos y musulmanes adquirió mayor violencia. En 1200 los árabes fueron expulsados de Palermo, refugiándose en las viejas fortificaciones montañosas, y allí arrastraron una vida bastante precaria durante un siglo hasta que fueron deportados como esclavos a la Apulia. El período normando constituyó una época de esplendor para Sicilia, florecimiento resultante de un gobierno fuerte que procuró mantener el orden en el país sin pretender una unificación artificial de súbditos de distintas razas y religiones. A condición de respetar el orden y la ley, se permitía a todos seguir sus tradiciones. Así los diversos elementos de la población podían contribuir a la civilización común e influir favorablemente en los demás sin verse forzados a renunciar a su existencia nacional y religiosa. Nació así una civilización rica y refinada. Los normandos de Sicilia emplearon su poder para edificar, no para destruir. Las instituciones de Roger I y Roger II fueron una verdadera obra maestra comparable a un delicado mecanismo de relojería. Para ello se necesitaban jefes como aquellos que las crearon. En otras manos no pudieron funcionar.